Esto es transferencia de datos. Conexión exitosa. Transferencia de datos. Escúchanos en tu plataforma. Oiga, corre por ahí el rumor de que la gente se va a quedar sin trabajo gracias a esa inteligencia artificial. La gente le está echando madres a esa desgraciada, que mejor dicho, que es una tal por cuales. Pero la inteligencia artificial, que además hay muchas inteligencias artificiales, pues a la larga yo creo que puede ser un potencializador de muchas cosas en la vida. Quizá en muchos casos positivo, en otros casos negativo. No sé cómo lo ve usted, Esteban. Sí, señor, mire, cada vez que uno habla de inteligencia artificial dice, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin nada que hacer, estoy triste, aburrido. No, la inteligencia artificial, como todas las tecnologías alrededor de la vida, han llegado para hacer los procesos más fáciles. Imagínese usted lo difícil que era transportarse antes de que existieran los motores a vapor. Imagínense lo difícil que era poder caminar por las calles cuando no había luz. Toda la tecnología cada vez que evoluciona lo que ha hecho es buscar que nosotros tengamos una vida mucho más fácil, mucho más simple. Y eso también requiere que nosotros como seres humanos nos adaptemos y nuestras profesiones se adapten. No quiere decir que se vayan a eliminar puestos de trabajo. Seguramente lo que va a suceder con muchas de las compañías que hoy en día están usando la inteligencia artificial de una manera responsable es evolucionar y capacitar a las personas para utilizarlas en nuevos puestos que se abren. ¿Recuerda usted cuando empezamos a hablar del tema de la robótica, del tema de ingeniería de sistemas? Pues muchas personas evolucionaron y cambiaron. Y cambiaron las formas de hacer las cosas y cambiaron las formas de movernos en la industria laboral. Así que no creo que sea un tema para el cual haya que tenerle miedo, ¿sabes? Exacto, así como pues ya no existe el cartero, pero pues sí existe otra persona, o está el mail, o está WhatsApp, y entonces está el desarrollador de esa aplicación, o bueno, hay un montón de cosas y hay un montón de ejemplos que les vamos a dar en este episodio de transferencia de datos, porque además tenemos un invitado de lujo que es un tipo muy preparado, que sabe, que trabaja todo el tiempo con inteligencia artificial, y vamos a darles varios ejemplos. Y yo voy a ser de persona preocupada que se va a quedar sin trabajo, así que vamos a cuestionar, vamos a explorar un poquito qué tan villana es esa inteligencia artificial, por qué le está preocupando a todo el mundo, y vamos a ver qué tan cierto es eso de si hay camello, si no hay camello, y qué hay para hacer para no quedarse sin trabajo. Así que bienvenidos a este episodio. Es en nuestro 8º episodio de Transferencia de Datos, y usted lo puede escuchar en su plataforma favorita. Empoderado por inteligencia artificial. Sigan los comentarios. Transferencia de datos. Un podcast de tecnología para que todos entiendan. Dicen los rumores por ahí que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, que es mejor dedicarse a hacer otras cosas, a cosechar tomates o a comprarse, no sé, algo de ganado, una tierra, o estudiar programación, pero ¿qué tan desierto es eso? Bueno, pues vamos a tratar de descubrirlo el día de hoy con un gran invitado, además un experto en tecnología, consultor, conferencista y cofundador de TechCetera, colega y amigo. Samir, ¿qué más? ¿Qué ha habido? Simón, gracias por la invitación, abrazo grande para usted, un saludo grande para Esteban, a quien no había tenido el placer de conocer, aunque sí había visto un par de capítulos del podcast, y de nuevo muy feliz de estar acá, los felicito, me parece que están haciendo algo chévere. Ay, gracias, cada vez que alguien dice eso me dan como ganas de llorar. Oiga, qué chévere, no, pues el gusto es nuestro, Samir, pero venga, qué tan desierto es eso, pero yo quiero, como este podcast lo escucha como todo el mundo, y la idea es a veces dárnoslas de profesores, o que la gente entienda un poquito, cuando la gente habla de inteligencia artificial, y yo sé que este cuento yo lo llevo echando años, pues la gente se imagina como el Terminator, el robot, bueno, a veces esos conceptos no están tan claros, pero me gusta que hoy todo el día todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero creo que la mayoría de la gente no lo tiene
para nada claro. Y esto es un concepto que viene de hace muchísimo tiempo, al igual que el tema de los robots, ¿no? Sí, de acuerdo. Estamos hablando de inteligencia artificial desde 1956. Ahí fue la primera vez, digamos, que se utilizó el término. Luego de eso vino algo que los expertos llaman el invierno de la inteligencia artificial. Porque es que resulta que cuando usted habla de inteligencia artificial, usted en realidad lo que está diciendo es que en vez de decirle a una máquina que haga A, B y después C, o que haga A y que dependiendo de si le da B o C, entonces haga D, ¿cierto? Usted lo que le dice a la máquina es, mire, estas son las condiciones bajo las cuales usted va a operar. Apréndalas, entiéndelas y empieza a tomar decisiones propias, ¿cierto? Empiece usted a escoger cuál es el camino, cuál es la respuesta, cuál es el siguiente paso. Y para eso se necesitan dos cosas que solo hasta, diría yo, 2010 pudimos ver. La primera, una cantidad de información o de data inmensa para poder entrenar todos estos modelos, ¿cierto? Y la segunda, una capacidad de procesamiento y de almacenamiento que no teníamos. Y si ustedes se ponen a pensar, piense en tres grandes bloques, digamos, de revolución informática. El primero es la llegada del Internet y las .com del final del siglo pasado. Con las .com, la mayoría de los carriers en el mundo vieron que el boom venía y tendieron cable por doquier. Y luego cuando todas las .com nos quebramos, y digo nos quebramos porque yo estaba en una de ellas, esa capacidad instalada, pues tocó bajarle el precio para que la gente la volviera a usar. Entonces se dispara la capacidad instalada de procesamiento, de transmisión y de almacenamiento. Luego llega el iPhone y el iPhone genera la revolución móvil y eso genera dos cosas. Uno, una ubicuidad del Internet que ya no estaba en la casa de las personas, sino en la mano de las personas. Pero la segunda, la posibilidad de que nazcan redes sociales como Facebook, como Instagram, como Twitter, en donde la gente no solo comparte, sino que las redes sociales empiezan a levantar información. Entonces usted ve más infraestructura, menores costos de procesamiento, menores costos de almacenamiento y data y más data. Y eso es lo que termina generando este boom de la inteligencia artificial que hoy estamos hablando y que hoy estamos reconociendo por una de los tantos modelos de inteligencia artificial que hay en el mundo. Estamos en este boom porque los modelos de Large Language Models, LLMs o inteligencia artificial generativa empezaron a florecer, ¿cierto? Entonces salió ChatGPT y detrás de ChatGPT han salido miles y miles de nuevos servicios bajo ese mismo esquema, digamos, de aprendizaje de las máquinas. Entonces el boom viene de ahí, pero al final lo único que estamos diciendo es, oiga, la inteligencia artificial es cuando usted le da unos parámetros a un computador para que el computador tome unas decisiones que no necesariamente usted entiende y que no necesariamente usted programó. Aquí hay algo que me genera una duda, que me asalta, y es que la mayoría de lenguajes de programación trabajan alrededor de algo que algunos en la universidad reconocimos como lógica. Yo no estudié ni ingeniería de sistemas ni lenguajes de programación, pero vi lógica proposicional, lógica de matrices, lógica de demás. Y la lógica apuntaría al sentido común, un poco, ¿cierto? Que si A y B, entonces C, sí, y demás. Lo que me preocupa, Samir, es que los seres humanos, el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, estamos de acuerdo. Para el lenguaje de la inteligencia artificial, el sentido común es el principal sentido. Dentro de los parámetros que le ponga una persona, dentro del programador. Y yo creo que hay dos. El primero es el sentido común, que en realidad no es más que la conclusión que la máquina puede sacar con base en la información que le ha sido alimentada, ¿cierto? Y entonces ahí tenemos un reto inmenso de utilizar información que sea veraz, que no tenga sesgos, que esté completa, etcétera, etcétera. En años pasados hemos visto rápidamente cómo modelos, por ejemplo, de chats conversacionales inteligentes terminaron yéndose al nazismo y al fascismo en menos de 24 horas porque fueron expuestos a una cantidad de gente en Twitter que sencillamente la alimentó de ese tipo de información. Entonces, el primero tiene que ver con eso, ¿cierto? La lógica, pero el segundo tiene que ver con la ética, porque de una u otra manera usted tiene que
establecerle unos parámetros a ese algoritmo. Y el problema con la ética es que nuestros valores y nuestra ética son diferentes dependiendo de la cultura de la que usted venga. ¿Sí? Hay un ejemplo bien interesante de un ejercicio que se hizo hace muchos años con un tren, pero que ahora ha vuelto a tomar fuerza con el tema de los vehículos autónomos. Y es un ejercicio de, oiga, si un vehículo autónomo sale de una curva y en la mitad de la calle hay un anciano cruzando, pero en el andén hay 3 jóvenes sentados, y el vehículo solo puede tomar una de 2 decisiones: atropello al anciano o atropello a los jóvenes, ¿a quién debería atropellar? Y dependiendo de en dónde pregunta usted, en qué país, en qué cultura, la respuesta es diametralmente diferente. Si usted le pregunta a los japoneses dicen el carro debe atropellar a los jóvenes. Si usted le pregunta a los alemanes dicen el carro debe atropellar al anciano. Entonces, lógica más ética o valores es una mezcla bien explosiva. Y creería yo que le sumaría un tercero, y es, en buena parte, hoy los algoritmos están tomando decisiones que cuando usted le pregunta al desarrollador original, el desarrollador original no tiene cómo explicar el por qué se dio esa solución, sencillamente porque, de nuevo, piense que esto es como la mayoría de los modelos, digamos, de generación de nuevos parámetros en inteligencia artificial. Lo que hacen es que entrenan, desechan y se van quedando, digamos, como con el mejor de, ¿no? Entonces yo programé una cosa que ha tenido 1 millón de iteraciones antes de llegar a donde está tomando decisiones. Yo sencillamente ahí ya no tengo ni voz ni voto. Entonces muchos de las inteligencias artificiales que hoy vemos son cajas negras para los usuarios. Ahora, de nuevo, hay inteligencias artificiales que hacen de todo. No hay todavía ninguna inteligencia artificial que haga de todo, ¿cierto? Todas las que vemos, y esto creo que es un tema importante porque Simón mencionó a Terminator, inteligencia artificial específica, ejemplo, la que tenemos en nuestro teléfono cada vez que tomamos una foto y entonces ese algoritmo perfecciona la foto. Inteligencia artificial conversacional, como la que puede tener Bard o como la que puede tener ChatGPT, pero no existe, por lo menos por ahora, una inteligencia artificial general como la que uno pensaría que puede llegar a tener Skynet o que puede llegar a tener un Terminator, que tenga, digamos, diversas posibilidades de actuación. Samir, hablemos de esas profesiones que posiblemente van a cambiar. Y aquí hablemos de, por ejemplo, la gente que se dedica a la abogacía, los abogados, la gente que sabe de derecho. Y sé que me voy a ir como por un lado ahí como para medio suavizarlo. No sé si alguno de ustedes o de nuestros escuchantes han visto una serie que se llama Suits o La Ley de los Audaces. Y es un pelado que se memoriza todo y tiene, pues, las leyes en su cabeza. Más allá de eso, si una inteligencia artificial, si hay una base de datos que es capaz de tener toda esa información y es capaz de escribir una sentencia o todo este tipo de cosas que hacen los abogados, ¿para dónde va esa profesión? Y a lo que quiero llegar, ¿va a sustituir o va a complementar? Y ahí aprovechamos un poco para hablar de ese dilema, porque hace unos días también le escuchaba al CEO de Canva, donde hablaba acerca de la inteligencia artificial y decía, a esto no hay que temerle, simplemente hay que tener unos parámetros y hay que tener unas competencias para entender que nosotros vamos a complementar esto. Mire, Simón, yo tengo una compañía, entre las múltiples cosas que yo hago, yo tengo una compañía que se llama Botkers, en donde hacemos bots, ¿listo? Y tenemos un cliente que nos decía, un cliente que compra sentencias judiciales, ¿listo? Y el cliente nos decía, mire, yo soy capaz, compra sentencias judiciales, va y mira sentencias, la persona necesita una plata, ellos le dicen, listo, le pago tanto por esa sentencia, usted me la cede a mí y cuando yo la cobre, pues voy a ganar más plata. Y ellos nos decían a nosotros, mire, yo puedo procesar X número de sentencias al día. ¿Por qué? Porque mis abogados se demoran tantas horas en el día leyendo cada sentencia, pero además sacando la información de los involucrados para luego llevar eso a unas consultas en unas bases de datos de antecedentes, bla, 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 bla. Les montamos un robot que hace toda esa primera parte. Y ellos no despidieron a ninguno de los abogados que tienen. Lo que pasó fue que esos abogados ya no procesan X número
de sentencias, sino que procesan el doble de esas sentencias gracias a que la inteligencia artificial o los bots o los procesos de automatización les ayudaron con partes del proceso en donde son más efectivos esos algoritmos que las personas. Piensen en el modelo del abogado. El abogado tiene 3 grandes momentos. El primero es cómo recojo toda la información que yo pueda utilizar para sustentar mi caso. Información que está pública, información que está en libros, en sentencias, en bases de datos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se demora una persona haciendo eso? ¿Sí? ¿Cuánto se puede demorar un algoritmo? Una fracción de lo que se demora la persona. El segundo es, tengo que sintetizar eso de alguna manera, ¿cierto? Y el tercero es, tengo que exponerlo y tengo que crear el caso. La inteligencia artificial nos puede ayudar en las 2 primeras, ¿cierto? Y luego la persona se puede dedicar a construir el caso con una información ya obtenida, con una información ya digerida, ya sintetizada. Entonces yo no creo que vayamos a ver reemplazos. Creo que vamos a ver desplazamiento de muchos trabajos y lo hemos visto a lo largo. Esta no es la primera vez que estamos teniendo esta discusión, ¿sí? Los primeros que tuvieron esta discusión fueron los lúditas a final de 1700, cuando llegaron los telares mecánicos. ¿Sí? Entonces los esposos, los hijos, los padres, los hermanos de las tejedoras en Inglaterra se fueron a las fábricas a destruir los telares mecánicos porque iban a dejar sin trabajo a sus hermanas, esposas, madres e hijas. ¿Sí? Cuando usted mira lo que pasó, cuando usted mire en qué estamos hoy, mire por ejemplo el mercado o el segmento de la industria textil. Es millones de veces más grande que como era en 1700. ¿Sí? Gracias a la tecnología. Las industrias. Exacto. Pero sí hubo un grupo de personas que fueron desplazadas en tu trabajo, ¿sí? A pesar de que la industria creó millones de puestos adicionales. Yo creo que hay algunas profesiones, ¿sí? Hay algunas profesiones que van a tender a desaparecer, pero además hay algunas profesiones en donde voy a necesitar menos personas. ¿Ustedes hace cuánto no ven un ascensorista? No. Sí, pues salvo en los hoteles de lujo, no. De decoración. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Sí, pero el ascensorista era un cargo que existía porque el ascensor es un robot, pero el ascensor no era totalmente confiable. Entonces, aquí vamos a ver lo mismo y lo vamos a ver con los abogados y lo estamos viendo con los médicos, oncólogos, con los radiólogos, lo estamos viendo en la profesión que usted quiera. Ahorita Simón decía, nos tendremos que poner a recoger tomates. Ahora le mando un video que uso en una de mis presentaciones de un robot que recoge tomates y que sabe si este tomate lo debo recoger o este no lo debo recoger. Buenísimo. Entonces, creo que lo que se viene derivado de la 4ª revolución industrial y del advenimiento ya real de la inteligencia artificial es un cambio de un paradigma en el que, si usted mira buena parte, por ejemplo, del modelo educativo, a mí me tocó, yo no sé si a ustedes, claramente yo soy más viejo que ustedes, pero a mí me tocó que el modelo educativo mío era un modelo netamente de memorizar. Sí. A mis hijos no les tocó eso. A mis hijos no les tocó eso. Y a mis hijos no les tocó eso porque ¿para qué memorizo yo si tengo la información en la punta de los dedos? ¿Sí? Aquí va a pasar un poco lo mismo. En 1980, en las universidades en Estados Unidos, salían los profesores con pancartas protestando porque los estudiantes estaban utilizando la calculadora para sus tareas y sus exámenes. ¿Sí? Yo me acuerdo en finales de los 90, cuando empezaron a llegar los programas tipo CAD a Colombia, profesores en la universidad diciéndole a los arquitectos que era prohibido utilizar ese tipo de programas para construir sus maquetas y sus dibujos y que lo tenían que hacer a mano alzada. ¿Dónde está? ¿Dónde hay? ¿Cuántos arquitectos conocen hoy que no sean 100% proficient en el uso de una herramienta CAD? Cero, porque la herramienta lo que les permitió fue ser mucho más productivos, ser mucho más eficientes y poder crear cosas que antes no podían crear, digamos, a mano. Entonces, lo que estamos viendo es ese mismo andamiento. Lo que pasa es que el boom nos cogió en un momento interesante, porque creo que al tocar, de nuevo, cuando esto salió hace 10 años, entonces los radiólogos decían, uy,
¿sí? Pues eran los radiólogos. Pero cuando usted dice esto lo puede usar un vendedor, esto lo puede usar una ama de casa, esto lo puede usar el estudiante, esto lo puede usar el ingeniero, esto lo puede usar, ¿sí? Todo el mundo. Entonces ahí la cosa sí se pone un poco tensa y la gente empieza a decir, nos vamos a quedar sin trabajo, las máquinas nos van a reemplazar. Claro, y estábamos hablando precisamente de las revoluciones industriales. Ninguna de las revoluciones industriales que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, Samir, ha sido detenida bajo ningún argumento. Ni las peleas, ni las protestas, ni la destrucción de las tecnologías, ninguna se ha detenido. La tecnología es algo que no se detiene, que no para de crecer y que no para de avanzar. Ahora, la gran pregunta... Usted acaba de decir una frase fantástica. Este es uno de los slides que a la gente más le gusta de mis conferencias. Ustedes me imagino que han oído esa frase que dice, la única constante es el cambio, ¿cierto? Sí. Sí, adagio, es mentira. El cambio no es constante y Esteban lo acaba de decir, el cambio se está acelerando y se está acelerando porque a lo largo del último siglo hemos venido incorporando tecnología en todos nuestros procesos. Y la tecnología crece un paso exponencial y empezamos a ver diferentes ramas de la tecnología que se empiezan a entremezclar y a darle una a la otra. Mire, por ejemplo, CRISPR, que es una tecnología de ingeniería genética. En realidad, CRISPR es haber cogido lo que sabemos del desarrollo de software y haberlo metido a la ingeniería genética, pero además en la mitad, oiga, le voy a meter algo de metaverso para poder hacer esto en un ambiente 3 dimensiones y analizar la molécula. Pero además se viene el tema de inteligencia artificial que ya hoy está produciendo nuevas medicinas y nuevos tratamientos, todo mezclado. Entonces el cambio está creciendo de una manera exponencial. Y nosotros hacemos una pequeña pausa en este episodio de Transferencia de Datos. Una pausa y ya seguimos transfiriendo datos. Oiga, y aprovechamos esta pausa aquí en Transferencia de Datos para hacerles un recomendado de otro podcast que también tiene que ver con tecnología y que lo hace un gran amigo, que es Félix Riaño. ¿A usted le interesan temas, Esteban, por ejemplo, como Neuralink o, por ejemplo, SpaceX o, por ejemplo, el peligroso mundo de las SIM card? Mire, a mí todo lo que tenga que ver con tecnología me llama la atención y no sé si a usted le ha pasado, pero este formato podcast de contenido es muy interesante en general porque es como la vieja radio. Usted puede hacer cualquier cosa mientras está escuchando, mientras está aprendiendo, mientras le van contando noticias. Es un formato muy bueno y por alguien que además lo sabe hacer muy bien, ¿no? Exacto, además hay un capítulo buenísimo en El siglo XXI es hoy, que es, por ejemplo, música hecha con inteligencia artificial. Buenísimo, eso está increíble. Además porque la inteligencia artificial creo que es el tema de moda. Si no estoy mal, fue la palabra del año por Fundeo en 2022. Entonces, pues aprovechar para aprender qué es lo que está sucediendo, a qué se enfrentan las nuevas profesiones y qué podemos llegar a hacer con la inteligencia artificial. Pues ahí está. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama El siglo XXI es hoy, para que lo busque en su plataforma de podcast favorita. Se acaba este episodio de Transferencia de Datos y ahí está, El siglo XXI es hoy, con Félix Riaño. Transferencia de datos con Simón Hernández y Esteban Vázquez. Transferencia de datos con Simón Hernández y Esteban Vázquez. Bueno, Samir, yo sigo muy preocupado por muchas profesiones y yo vi un video suyo en TikTok que hoy en día tiene más de 1 millón de reproducciones y tiene que ver con esos carros autónomos. Antes estábamos como en que eso era súper lejano, hoy en día es una realidad y en este caso, que los conductores se van a quedar sin trabajo, se va a hacer realidad ese capítulo de Los Simpson donde Homero no maneja su tractomula, sino que la tractomula se maneja sola. ¿Qué proyectos tiene Amazon hoy en día en cuanto a eso? ¿Y el Chinomatic se va a acabar? Mire, una de las cosas que más me llamó la atención fueron los comentarios que recibí en el video, porque la mayoría son de gente en América Latina y todos como que tienen las mismas impresiones, ¿no? Ese carro en la Caracas no dura 15 minutos sin que lo desvalijen.
ese carro llega al primer semáforo y se le botan encima a todos los locos que limpian los vidrios y el carro se va a enloquecer. No, o sea, como que hay un tema cultural y un tema de infraestructura que va a pegar mucho. Pero mire, hoy tenemos... Amazon tiene un proyecto que se llama Zoox, que si no lo han visto, Zoox, es una cosa alucinante y son unos carritos que son como un cubo con ruedas que no tienen ni para adelante ni para atrás, que es básicamente un modelo de un vehículo autónomo que lo puede llevar y recoger. La gente de GM tiene Cruise, que es el que yo monté esta semana. La gente de Tesla ya tiene su casi autopilot listo. La gente de Google tiene Waymo. Hay 90 hay unos... en China hay como 5 compañías gigantes y ya hay 92 ciudades en el mundo donde usted va a ver carros autónomos manejando, no en ambientes controlados y en pistas específicas, sino al lado de la gente. Colombia no es uno de Claro, esos. y hay unos delivery foods, ¿no? Hay unos delivery foods en Los Ángeles y hoy en día eso es como súper normal y vos caminas al lado del robot. Esos son un poquito más chiquitos, ¿no? Esos son como carritos chiquitos. Sí. Tal vez el más importante de esos, KiwiBot, lo usan buena parte de las universidades en Estados Unidos. Ese es de una compañía colombiana, de una compañía de Medellín, que están haciendo cosas fantásticas y que además durante la pandemia lograron ponerlos a funcionar. En Medellín, por ejemplo, lo que hicieron es, cuando tenían que llevar domicilios a zonas donde había mucho contagio al comienzo de la pandemia, no mandaban a una persona, sino que mandaban un bot para la gente de Rappi, digamos, con la gente de KiwiBot. Pero bueno, este carrito es básicamente, haga de cuenta, un servicio como Uber, ¿cierto? Usted lo pide por la aplicación, le dice dónde lo recoge, le dice para dónde va, él llega, usted lo abre con su aplicación, se pueden subir 3 personas y el carro tiene, digamos, una cantidad de sensores, sobre todo cámaras, sensores LiDAR y radares, con los cuales va mapeando todo. Yo creo que sí vamos a ver un cambio radical, creo que va a tomar algunos años todavía, pero en Europa, por ejemplo, ya estamos viendo convoys de camiones, ¿no? 3-4 camiones en fila y son camiones robotizados en donde por ley tiene que haber un conductor, pero el conductor en realidad no hace nada. Piénselo, muy parecido a lo que pasa en el avión. El piloto del avión hace poco hoy en día, ¿sí? Casi todo lo que pasa en el avión lo hace el robot que va manejando el avión, el piloto automático. Aquí ya lo estamos viendo, en Europa lo estamos viendo con camiones, en Estados Unidos lo estamos viendo con camiones, en Asia lo estamos viendo con camiones, con carros, con delivery. Entonces yo creo que sí vamos a ver, yo creo que va a tomar, no sé, por lo menos unos 15, 20 años, pero yo sí creo que antes del final de la década vamos a empezar a ver este tipo de vehículos cada vez más comunes en más países. No sé cuándo lo veamos en América Latina, sencillamente porque el chinomático primero es barato, pero segundo, yo creo que aquí todavía nos falta un poco de cultura. Ahora, ¿esto desplaza gente? Sí, pero seguramente genera trabajo. Yo no sé si ustedes tienen este tema claro y usted ahorita mencionó a Amazon. En el 2012 Amazon tenía 82,000 empleados. Y en el 2012 Amazon introdujo 10,000 robots en sus bodegas, robots que básicamente cuando usted pide una cosa de Amazon, lo que hace el robot es que sube la estantería, se la lleva a una persona, esa persona saca lo que venía en la estantería, se la escanea y se la entrega a otro robot que hace todo el proceso de empaque. ¿Listo? Amazon entonces introdujo 10,000 de estos robots en sus bodegas en el 2012. Eso quiere decir que seguramente tuvo que salir de una cantidad X de bodegueros que ya no eran necesarios, ¿cierto? Es así de sencillo. Entonces uno diría, oiga, aquí hubo desempleo porque llegaron robots. Hoy en día Amazon tiene un poco más de 650,000 de estos robots. ¿Saben cuántos empleados tiene Amazon? ¿Cuántos tiene? No tengo el dato. 1.1 millones de empleados. De 82,000 pasó a 1.1 millones de empleados. Empleados además que en la mayoría son empleados que tienen mejor remuneración que ese bodeguero que antes llevaba un bin de un lado al otro. Entonces, claro, hay un desplazamiento, sí, pero hay unas oportunidades inmensas, mucho más. Oiga, pero es que ahí hay algo que me parece clave y es ese cambio de mentalidad, ¿no? Porque a veces, no, es que me voy a quedar sin empleo, no, pero es que esto me cuesta más, no, es que tal cosa. Yo creo que las empresas tienen que estar como muy focalizadas en algo, bueno, que hace unos años se le decía transformación digital,
pero más allá de eso diría yo como en esa transformación de la inteligencia artificial y decir como, oye, es que si yo le invierto a esto voy a tener esa capacidad de crecer, y es de decir como le invierto más para seguir creciendo. Esteban lo mencionó ahorita y yo creo que eso es importante. Aquí hay 4 grandes protagonistas, ¿sí? La cuarta revolución industrial no la van a parar nadie, así como no pararon la tercera, la segunda ni la primera. ¿Listo? Y todas estas tecnologías van a llegar y van a cambiar, digamos, el status quo de lo que estamos viendo. Siéntese un segundo y piense cómo era diferente el mundo antes de que usted tuviera un smartphone en su mano. Piense cómo lo ha cambiado a usted y cómo ha cambiado la relación con las empresas, ¿no? Y ahora imagínese todo lo que viene. Entonces, aquí hay 4 grandes protagonistas. El primero es esa empresa que puede decir, oiga, aquí hay una oportunidad de crecer. Tengo gente buena, aquí estoy y para acá voy. ¿Qué tengo que hacer para llevar a mi gente a ese nivel y no tener que despedirlos, sino poder entrenarlos, ¿no? Hacerles un reskilling para que ellos puedan funcionar en mi nueva visión de empresa? Empresas como Amazon lo hacen genialmente. El segundo es el gobierno. El gobierno tiene que sentarse y decir, oiga, aquí tengo profesiones que van a desaparecer. Gente que se va a quedar sin empleo. ¿Cómo hago para hacerle reskilling a esas personas para que vuelvan a ser parte de una fuerza laboral que va a crecer en unas áreas específicas? El gobierno de Canadá lo está haciendo de una manera fantástica, con apoyos, con incentivos de impuestos, etcétera, etcétera, diciendo, oiga, en estas 3 industrias que sabemos que los trabajos se van a acabar de aquí a 10 años, ¿cómo hacemos para ir moviendo a la gente a otro lado? El tercero es la educación. Las universidades, todo el modelo educativo, en donde yo veo una falencia inmensa que ha entrado a suplir muy rápidamente plataformas como Platzi, en donde Freddy está haciendo un trabajo fantástico, ¿sí? Usted no necesita estudiar 4 años para aprender una cosa, usted puede aprender una cosa en 3 meses y mostrar que tiene esos skills para ser empleable en esas nuevas tecnologías. Y el último es usted y yo. Si nosotros no entendemos que nuestro mundo de aprender y vivir de eso el resto de nuestra vida ya no es ese, sino que vamos a tener que aprender a desaprender para volver a aprender algo nuevo y que nos va a pasar el resto de nuestras vidas, vamos a estar fritos en el camino. Ese último personaje, digamos, el individuo es clave, más teniendo las herramientas para hacer sus propios reentrenamientos sin necesitar, digamos, volver a ir a la universidad o una cosa así. Y Samir, precisamente con eso creo que ahí hay una reestructuración de cómo se comporta la sociedad en términos de educación. Pensaría uno que carreras como, qué sé yo, hay carreras que van a tener que cambiar su modelo de estudio porque 5 años pues no son suficientes. Es decir, yo creo que todavía una persona que estudia medicina sí debería estudiarse los 5 años, o los que estudian derecho y eso, porque son carreras que de una u otra forma requieren demasiado de entendimiento humano para poder tomar decisiones. Hay otras que eventualmente podrían, sí, irse difuminando en el camino. Y lo que sí me preocupa es que normalmente la tecnología avanza mucho más rápido que los procesos de cambios sociales. Total. Y que las leyes. Y que las leyes. Y en un mundo tan hiperconectado, tan supremamente globalizado, donde podemos consumir cosas de diferentes países, hay un punto que se marca, y es precisamente lo que usted decía. De acuerdo a la sociedad se marcan los estándares de ética y de toma de decisiones importantes. Yo creo que ese es un tema súper importante, porque tenemos miren cuántos años llevamos teniendo la discusión de Uber y de las plataformas en Colombia. O sea, sí. Mire, o sea, llevamos 10 años en esta, y no hay una decisión, porque es que si ya hubiera habido la decisión de no o sí, uno diría, listo, ya fue la decisión. Llevamos 10 años, ¿sí?, en que no ha pasado nada, ¿sí? Absolutamente nada. Eso mismo está pasando con el tema educativo. Muchas de las universidades se están quedando en modelos, digamos, de la tercera revolución industrial, en modelos, digamos, de la industrialización, no solo en lo que enseñan, sino en cómo lo enseñan. Por eso fue importante la pandemia, ¿sí? Si usted se pone a pensar de todo lo malo que nos trajo el COVID trajo una cosa importante, y fue la destrucción de los paradigmas y del status quo que decían que en una región como Colombia no iba a haber pagos electrónicos, no se iban a usar códigos QR, la gente no iba a pagar el banco por internet, etcétera, etcétera. Esa destrucción de esos paradigmas
sobre todo entre los mayores, ¿no? Entre la gente de 45 en adelante, que un día dice, oiga, me tocó pagar por el banco y no me robaron. Uy, me ahorré como 2 horas. Y me ahorré como 2 horas, entonces voy a seguir haciendo. Y se acaba la pandemia y usted mira los números de comercio electrónico, siguen creciendo a las mismas tasas que durante la pandemia, pero además el número de comercio volvió a crecer. Entonces el impacto fue doble. Entonces yo creo que la pandemia tuvo cosas importantes en romper esos paradigmas. La educación, por ejemplo, el hecho de poder empezar a hablar de tengamos modelos educativos a distancia que funcionen, pero también el pensar que el trabajo no tiene que ser 100% presencial, sino que debería haber algo de flexibilidad. Claramente cada trabajo, cada empresa tiene sus propias condiciones, pero yo creo que esto fue importante tal vez para acelerar esa adopción de muchas cosas que ya la tecnología estaba, pero que no se movía. Samir, yo iniciaba un poco la conversación hablando del tema del cultivo de tomates o de tener cabezas de ganado y quisiera ir cerrándola por este lado, pero de lo artístico. Y hoy en día profesiones como que tienen que ver inmediatamente, digamos, con las artes, como los locutores, los pintores, los actores, el diseño gráfico, es gente que está diciendo, oiga, de verdad nos podemos quedar sin trabajo. ¿Qué tan viable es eso? Porque creo que es una realidad, pero ¿qué hacer ante eso? Pero segundo, además hay una decisión del Senado de los Estados Unidos que dice que todas las obras creadas con inteligencia artificial, y aquí estamos hablando de pinturas y de todo este tipo de cosas, si se puede decir, pues digamos que no gozan como tal de un tema de derechos de autor. Entonces ahí el tema de la legislación como que va ayudando, pero no tanto, ¿no? Entonces va a ser un tema complicado porque, ok, hacen una voz de Simón y le sacan billete a eso, pero entonces a mí no me dan derechos de autor y termina siendo... Mire, esa es la discusión, esa es una de las discusiones grandes de la huelga que hay hoy en Hollywood, ¿no? Los artistas diciendo, venga, yo quiero que usted proteja mi integridad, no física, sino moral, en el sentido de que usted no va a poder grabarme y luego es que me grabó o me escaneó pueda utilizar mi imagen forever and ever sin pagar regalías, ¿no? Entonces, yo creo que todos aquellos que trabajamos en sectores donde el producto es digital, tenemos un riesgo grande. No de que la inteligencia artificial nos reemplace, sino de que alguien que sepa utilizar estas herramientas lo haga. Y me devuelvo rápidamente a los contadores. Un contador que no se montó en un modelo de Excel hacia el finales de los 90, un contador que se empezó a quedar y unos contadores que sí usaban Excel lo dejaron sin trabajo. Aquí va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? El locutor, el animador, el que sea, el pintor, el cantante, que no sepa utilizar herramientas para ser más productivo, para producir mejor, para producir más rápido, para producir cosas, digamos, que sean más efectivas y más aceptadas. En estos días comía con una persona que nos decían que ellos tienen un software que sencillamente mide, oiga, este guión como usted lo tiene, le haríamos estos arreglos y el algoritmo dice, esto debería ser capaz de producir tanta plata, tanto revenue en tantos segmentos. Entonces, quienes no utilicen esas herramientas van a estar en una posición desfavorable y seguramente van a perder, no contra la inteligencia artificial, sino contra aquellos que sí utilizan estas herramientas para ser más productivos y más efectivos. Y Samir, tengo una última duda que me asalta, y es que siempre que pasan este tipo de revoluciones, mejor dicho, desde que yo tengo uso de razón y de memoria y que empezó a avanzar la tecnología, empezaron, estudié ingeniería de sistemas, estudié programación, estudié bla bla bla. Hoy en día tenemos un déficit de programadores alrededor del mundo, lo han venido hablando las grandes compañías tecnológicas. Algo que me preocupa es hoy cuánta gente se está entrenando para ser desarrollador, y a futuro ¿habrá una sobreoferta de desarrolladores, de ingenieros de sistemas? ¿O no nos preocupamos por eso? ¿O nadie tiene la ficha? Mira, aquí están pasando dos cosas muy extrañas. La primera es que a pesar de que cada vez salen más ingenieros de sistemas en el mundo, cada vez hay un faltante mayor. ¿Listo? Uh-huh. Y la razón es muy sencilla. Antes quienes contrataban a los ingenieros de sistemas eran los Google, los Apple, los Amazon, los Facebook, los Meta del mundo. ¿Cierto? Sí. Hoy en día, si usted va y mira las vacantes que tiene Ecopetrol, las vacantes que tiene el Banco X, las vacantes que, ¿sí me entiende? O sea, todas las empresas
están contratando desarrolladores, ingenieros de sistemas. Entonces, en la medida en que la tecnología ya no es una cosa de un segmento, en la medida en que la tecnología en las empresas ya no se manejan en un departamento específico, sino que todas las áreas de la compañía hablan de tecnología, vamos a seguir viendo un crecimiento en la necesidad y en la demanda por este tipo de cargos, por un lado. Lo segundo es que yo no creo que terminemos todos teniendo que estudiar esto. Hablaba la semana pasada con una persona, la persona que me contrató para un evento, para una conferencia en México, que me decía que su hijo está estudiando una nueva carrera que sacó el TEC de Monterrey, que es una mezcla entre ingeniería industrial y ingeniería de sistemas. Entonces, tiene todo lo industrial, digamos, pegado desde el punto de vista de administración, procesos, todo este cuento que mezcla ingeniería y administración, pero además ya tiene componentes de desarrollo de software, etcétera, etcétera, para poder llevarlo al siglo XXI, ¿sí? Entonces yo creo que lo que vamos a ver es que cada vez más, y no estoy hablando solo de las universidades, estoy hablando desde el colegio, en matemáticas vamos a usar más tecnología, en ciencias vamos a usar más tecnología, en inglés vamos a usar más tecnología, ¿sí? En la universidad todas las carreras van a empezar a utilizar más tecnología, porque de nuevo, de poco le sirve al abogado seguir memorizando cuando en realidad lo que tiene que hacer es aprender a usar este tipo de herramientas para sintetizar la información que hay. Y eso puede que de una u otra manera empiece a bajar ese déficit que tenemos, aunque en realidad las necesidades, por ejemplo, en América Latina de desarrollo de software son inmensas, no solo porque la economía, digamos, la economía se está sistematizando y se está tecnificando, sino porque desde Estados Unidos nos están robando mucho talento, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, luchamos con esto toda la semana. Todas las semanas aparece alguien tratando de robarse nuestra gente. Y claramente, pues, imagínense una compañía de Estados Unidos dice, mira, tenemos poco presupuesto, solo tenemos $5,000. Sí, solo tenemos $3,500 al mes. Pues usted dice, son 15 millones de pesos. Bravísimo. Claro, son 15 millones de pesos. ¿Sí me entiende? Obvio. Entonces, Sí, claro. 15 millones de pesos. Entonces, el chino viene y le dice a uno, oiga, yo me merezco 15 millones. Y usted dice, le aseguro que sí, pero yo no se los puedo pagar. Pero, entonces, chao, exacto. ¿no? Entonces, ahora, esto también está generando un tema súper interesante. Y es que empresas como la nuestra están empezando a mirar talento, no en Bogotá, no en Medellín, no en Cali, sino que estamos empezando a mirar talento en ciudades más pequeñas, en donde hay mucho talento, pero además en donde la gente con el sueldo que uno le puede pagar puede vivir mucho mejor. ¿Sí? Claro. Entonces, yo creo que va a haber una recomposición de ese segmento en búsqueda de una paridad del peso adquisitivo. No es todos nos ganamos lo mismo, es lo que usted se gana en la ciudad donde usted vive es equivalente a lo que usted se gana, y mírelo, esta fue la discusión de Zuckerberg y de Sundar Pichai con sus empleados que dijeron después de la pandemia, oiga, no, es que yo me moví para Wyoming. Entonces dije, chévere, pero entonces te voy a arreglar el sueldo a Wyoming, no te vas a seguir pagando sueldo de California si ahora vives en Wyoming o en Idaho. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es una paridad de que lo que usted se gana le permite vivir bien, ¿sí? Pero no, o sea, ¿quieres ganarte este sueldo? Bueno, vente para acá porque es que este sueldo tenía unas connotaciones específicas a una ubicación. Entonces aquí va a pasar un poco lo mismo. Sí creo que todos tendremos que aprender algo de programación. Sí creo que todos vamos a tener que dejar de ser solo consumidores y pasar a ser algo de prosumidores de tecnología, entender cómo se usa, para qué sirve. A mí me duele mucho cuando uno ve a los niños y qué quiere ser cuando grande, quiero ser TikToker o quiero ser influencer. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una posibilidad inmensa de que los chinos con la tecnología que hay hoy en día puedan ser lo que quieran ser. Y puedan generar ingresos. Y creo que hay una parte muy importante, si Samir, es entender que es una diferencia entre el salario y el poder adquisitivo. Y esta situación pospandémica que nos permitió trabajar a muchas más personas alrededor del mundo desde cualquier sitio, creo que también va a tener que reconfigurar eso, porque lo que usted decía, para mí y yo que hoy en día arranqué un trabajo con una empresa canadiense, pues es mucho mejor que venir a buscar un trabajo aquí en Bogotá, donde los sueldos en el área en el que yo me desempeño quizás no son tan altos, donde para ellos lo que me están pagando a mí probablemente no sea mucho y están haciendo más, y se está volviendo en un tema de eficiencia. Lo mismo que está pasando con la tecnología, lo que se está buscando es eficiencia, y vivimos, querámoslo o no,
en un mundo que es capitalista y que busca la mayor cantidad de retorno de inversión. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, de nuevo, aquí hay retos, pero aquí hay unas oportunidades inmensas para el que quiera. Uno, de aprender, y dos, de trabajar. Usted ya no tiene que trabajar en una empresa que está en su barrio. Usted puede trabajar por una empresa que está en cualquier parte del mundo. Oiga, Samir, última pregunta ya para cerrar esta invitación a este episodio. Vamos a jugar a Nostradamus Digital. Y no sé si de pronto ustedes se acuerdan de Betatonio, Blockbuster. Bueno, Kodak por ahí volvió a resurgir un poquito. Pero juguemos a esa empresa que posiblemente va a desaparecer, colombiana o del mundo, que tengamos ahí referenciada, y que usted dice, esta gente no se está adaptando o a esta gente se la va a comer este cuento rapidísimo. Intel. Uy. Y qué apuesta tan grande, Samir. Mírelos. Dígame cuál es la única carta que tiene Intel hoy para jugar. La única carta que tiene Intel hoy para jugar es la seguridad nacional de los Estados Unidos. La única razón por la que Intel no se ha quebrado es porque los gringos no pueden permitir quedarse sin una compañía que produzca chips, porque todas las demás compañías que producen chips se fueron para Asia. Y si usted mira, Intel se quedó en los laureles, pensando en tema de performance. Llegó la revolución móvil y los manes nunca pudieron tener chips decentes para un teléfono porque su consumo, su potencia por consumo era malísima, ¿no? Sí. Usted mira, por ejemplo, en estos días escribí un artículo en TechCetera porque en la última entrega de resultados, en donde volvieron a perder millones de dólares, decía el presidente, vamos a incorporar inteligencia artificial en todo lo que hacemos. Y yo dije, wow, qué noticia, no. Y leí bien de qué estaba hablando, y lo único que estaba diciendo es que todos sus chips ahora van a tener un motor neuronal. Y yo decía, pero es que Apple lanzó esto con el iPhone 10. El Neural Engine, sí. Es que AMD tiene esto desde hace 3 años. ¿Sí? Entonces, yo creo que Intel la tiene muy brava, está muy lejos de estar a la par con la competencia. No pudieron completar una compra que tenían pensada de un foundry en Asia. Y si usted mira Nvidia, o sea, inteligentísimamente, pero también muy de chepa, los chips de Nvidia que estaban hechos para otra cosa terminaron teniendo la arquitectura perfecta para mover todo lo que fue inteligencia artificial. Entonces, Nvidia dejó de ser una compañía de chips gráficos para ser una compañía de chips de inteligencia artificial, ¿sí? Y entonces usted tiene un Intel que antes peleaba con Foxconn y que antes peleaba con TSMC y que antes peleaba con Apple, a una que se le suma AMD y se le suma Nvidia. Yo creo que Intel es una de esas compañías que hoy tiene, si no tiene sus días contados, tiene un riesgo muy grande de pasar a un segundo plano. Y súmele que Snapdragon hoy en día también ya se está metiendo en el tema de hacer chips, al menos para laptops, y bueno, para un montón de cosas más, para las... Bueno. Y los grandes consumidores de chips para data center, ¿no? Amazon tiene sus propios chips, Meta tiene sus propios chips, Google tiene sus propios chips. O sea, al final le están pegando en todos los segmentos donde compiten. Estamos viendo este año, dentro de 15 días vamos a ver el primer chip de 3 nanómetros en un teléfono en el mercado, ¿sí? Y la gente de Intel ni siquiera ha podido empezar a producir 5 nanómetros. Entonces hay un impacto ahí grande tecnológico que yo creo que los tiene en un punto muy complejo. Oiga, pues le agradecemos muchísimo a usted por la invitación y por sumarse a esta conversación aquí en Transferencia de Datos. No, ustedes, gracias por la invitación. Buena la conversa. De verdad, muchas gracias por haberme invitado. Me encanta poder charlar con ustedes. Con Simón hemos tenido estas charlas así tecnológicas, sociales, toda la vida, cada vez que nos encontramos. Entonces, buenísimo poder compartirlas con más personas. Esteban, un placer.
Samir, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Creo que me podría quedar aquí hablando horas y horas con usted acerca de todo lo que podría suceder, pero hay ropita que lavar el día que sea y seguramente nos volveremos a encontrar en este podcast para seguir dilucidando algunos de estos temas que nos preocupan a todos acerca de la inteligencia artificial y la tecnología que, querámoslo o no, a todos se nos metió por las venas. Total. Chévere, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hablamos de todo un poco y bueno, seguramente habrán muchas profesiones que se le quedarán a uno y si usted quiere saber qué va a pasar con su profesión, si usted es ingeniero, si es odontólogo, si no sé, qué sé yo, trabaja en abastos o alguna cosa donde usted crea, oiga, ¿será que la inteligencia artificial me puede dejar sin trabajo? Escríbanos a través de nuestras redes sociales y nosotros le contestamos la duda y le tenemos la solución para ese mal. @transferenciadatos.latam y al señor Simón Hernández le pueden preguntar en @Hernández Simón. Yo soy @TechConVázquez, Esteban Vázquez para todos ustedes, lleno de amor y de inteligencia artificial. Esta voz no la grabé yo, la hizo una máquina. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Transferencia de Datos. Chao, chao. Transferencia de datos, el podcast. Escúchanos en tu plataforma favorita.